Bienvenidos y bienvenidas a Ex Profesor, el podcast donde Migue, un maestro en plena reflexión sobre su futuro, cuestiona no solamente su carrera, sino también las decisiones de quienes, como él, han decidido dar un giro a su vida profesional. Aquí exploraremos historias de educadores que han saltado del aula y se han reinventado. Y ahora cuéntame tú, ¿te atreves a cuestionarlo todo sobre tu puesto docente? Si es así, acompáñame, porque este también es tu espacio. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 20 de Ex Profesor. Volvemos a nuestra serie de episodios de base, la de profes reinventados. Hoy con un perfil que nunca hemos tenido en el podcast y que ya adelanto que va a ser muy interesante, pues no dejará indiferente a ningún docente. De eso estoy seguro. Hoy viene a ex profesor Francisco Nortes, murciano, 46 años, diplomado en magisterio por la especialidad de educación física y licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte con la especialidad en alto rendimiento deportivo. Ejerció como profesor de educación física durante 13 años. Pasó por la jefatura de departamento, jefatura de estudios y coordinación de proyectos. Fuera del centro educativo, ha ejercido también, entre otras funciones, como consejero en organismos educativos, como formador y secretario de la Junta de Personal Docente no universitario de la región de Murcia. Actualmente es inspector jefe adjunto de Educación, de Coordinación y Régimen Interior de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Y por si fuera poco, también desempeña la labor de preparador de oposiciones. Bienvenido, exprofesor Fran, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Miguel. Encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia y toda la gente que te escucha. Muchísimas gracias por prestarte a estar este ratito con nosotros. Fran, con otros invitados me gusta indagar un poco más en los inicios, pero en tu caso, con el perfil que nos traes totalmente novedoso y de pura actualidad, me veo con ganas de abordar ya tus labores actuales. Pero aún así, me voy a retener un poco para hacerte la primera pregunta que suelo hacer en estas charlas. Haciendo memoria de hace unos años atrás, si tuvieras que definir tu etapa como docente con una sola palabra o frase, ¿cómo lo harías? Privilegio. O sea, para mí ha sido y sigue siendo un privilegio trabajar en la educación. De hecho, la primera vez que recibí la primera nómina, además lo recuerdo perfectamente, me monté en el coche con la primera esa que veía que había recibido la primera nómina y me quedé con la sensación de decir, ¡guau! Y me pagan por esto, ¿no? O sea, esa fue la cosa. Entonces me he sentido un privilegiado y de hecho me sigo sintiendo un privilegiado, la verdad. Genial. ¿Y qué recuerdas que, como lo mejor y como lo más duro de esos 13 años dentro del aula como docente? A ver, lo mejor es los alumnos. Lo mejor es los alumnos, la diversidad con la que te encuentras y sobre todo con aquellos que tienen dificultades y que puedes sacar algo de ellos, ¿no? Eso para Ujú. mí siempre ha sido lo más grande. Las distintas funciones que he ido desempeñando y que ahora actualmente desempeño, para mí siempre el centro es el alumno y especialmente el alumno que tiene más difícil poder lo que llamamos el ascensor social, ¿no? De poder tener la oportunidad de poder en la vida, pues, desarrollarse y de alguna manera, pues, también prepararlo para tener una profesión dentro de sus posibilidades, ¿no? Eso para mí, indudablemente, ha sido lo mejor. Lo más duro, pues, lo más duro para mí ha sido vivir situaciones conflictivas, situaciones de dejación de funciones por parte de las familias, en las cuales tienes que recurrir a otros organismos para que intervengan. Es decir, esa parte de cómo es verdad, afortunadamente, que son indudablemente algo residual, es lo menos, pero un solo caso ya por sí te marca, ¿no? Y es esas situaciones en las cuales uno vive directamente con el alumno, que decir, bueno, este chiquillo, esta chiquilla que tenga un abandono desde cansado, de realmente qué injusta a veces la vida con ciertas personas, a pesar de que tú tienes tu estabilidad y tus cosas. Eso indudablemente es lo más duro. Lo que pasa es que a lo largo de mi trayectoria profesional, que ha estado en distintos ámbitos, pues también he vivido situaciones complicadas en el ámbito docente, que afecta también al profesorado, y que bueno, que otro capítulo, pero que eso lo resumiría Ujú, simplemente ahí, ¿eh? ujú. Muy bien, muchas gracias. Y Fran, ¿hubo algún momento claro en el que sentiste que tu camino profesional iba más allá del aula? Pues la verdad es que yo siempre, todo el mundo me conoce, sabe, y sobre todo en casa, la facilidad que tengo para complicarme la vida. Es decir, que directamente yo cuando saqué mi plaza, pues podía haberme dedicado directamente a estar en la pista, como digo, mi chándal, mi actividad física, mi deporte escolar, hacer las cosas que correspondan.
Pero es verdad que siempre he sido muy inquieto, ¿no? Muy inquieto de tratar de dar un poquito más, ¿no? Y ese poquito más me ha hecho haber asumido distintos roles relacionados con el sistema educativo, que a la larga me han dado una visión en la cual yo siempre estoy en deuda con la sociedad, porque yo he recibido una formación por parte de la sociedad en la cual me permite tener una visión ampliada, ¿no? Y esa visión ampliada, primero como persona, me ha dado una formación que no todo el mundo tiene, y para mí eso es una oportunidad haber pasado por distintas funciones, como digo, en distintos organismos, en distintas facetas dentro del propio sistema educativo, pero que trato de proyectarla dentro de las funciones que actualmente me desempeño desempeño a nivel de otra influencia, ¿no? Entonces, claro, decir, que es tan amplio en estos años que llevo metido en la docencia, Ujú. que me cuesta incluso determinar, bueno, ¿qué es lo más relevante para ti? Me cuesta mucho, la verdad. Ujú. Entiendo, entiendo que tiene que ser así. Además, por eso mismo que estás comentando, ¿no? Tienes una trayectoria que, bueno, he resumido en la introducción como he podido, pero porque no queremos que el grueso del podcast sea la introducción, porque quiero que evidentemente que seas tú el que con tus palabras, pues, nos explique, nos hables también de tus funciones, sobre todo las actuales, que son, yo creo, Ujú, las más llamativas ahora para todos los oyentes que nos siguen. Y a eso voy ahora. Llega un momento, Fran, en el que pides la excedencia del cuerpo de secundaria para pasar a la inspección. Y ahí es donde entramos en una parte que interesa, como digo, a estos oyentes, porque el inspector es esta figura que me vas a permitir que te lo cuente tal y como lo viví yo, ¿no? Mientras estaba ahí en la docencia. Y es también como se comenta en cada cafetería, en cada sala de profes. Y bueno, es que el inspector es ese gran desconocido. La palabra inspector genera nervios, dudas e incluso rechazo. Muchos profes lo ven como el que viene a pedir papeles o el que no pisa un aula, pero decide sobre los que sí la pisan. Y hoy queremos entender un poquito más de cerca, gracias a que estás aquí, quién es realmente un inspector, qué es lo que hace y cómo puede ayudar al sistema. Entonces, volviendo a ti, en primer lugar, ¿qué te llevó a ti dar el salto hacia la inspección, Fran? bueno, en primer lugar, me gusta dejar claro una cosa, si me permites, ¿no? Por supuesto. Un inspector de educación, cuando accede a la inspección de educación, no es que pide la excedencia del cuerpo docente el que procede, sino que es que está Ujú. obligado a estar en excedencia, porque no es Obligado. compatible ejercer como funcionario de carrera en 2 cuerpos diferentes. Y esa es una cuestión Ujú. que hay que partir de ahí, no es decir, Sí, me sí. dejo este y me voy a otro, no, hasta que no consiga Ujú. acceder a la inspección, no llega no puede todavía estar en excedencia, lo que te da siempre la posibilidad de estar en 2 cuerpos y de retomar al cuerpo del que procede. Ujú. Realmente todo cómo llegar a la inspección de educación, en mí ha sido un proceso, natural. O sea, es que no es que haya hecho nada excepcional, evidentemente sí que se ha hecho excepcional porque las oposiciones de inspección son duras, son exigentes, estamos hablando de 3 pruebas eliminatorias ante un tribunal donde sí que tiene un rigor y una formación. Yo siempre digo que es que el tribunal de inspección es un tribunal que parece como si fueses a una boda. Si son hombres, pues van con su traje, su corbata; si son mujeres, van con su chaqueta, van vestidos de inspectoras, de inspectores de educación, y los aspirantes también vamos así, que es lo que diferencia respecto a otros ámbitos. Solemos ir así para empezar a empatizar. Un proceso Ujú. natural de desarrollo en la carrera profesional docente, porque no hay que olvidar que, a diferencia de lo que ocurre en otros cuerpos de inspectores, la inspección de educación tiene una idiosincrasia propia que no se da en ningún caso. Y la primera de ellas es que es la única inspección reconocida como tal en la Constitución española. Uno se puede ir a la Constitución española y verá que no aparece nada de nuestros compañeros de la Inspección de Trabajo, de la Inspección de la Agencia Tributaria, de la Inspección Médica, de la Inspección de Consumo. Ujú. Lo único que se reconoce al sistema, como que los poderes públicos van a inspeccionar el sistema educativo, viene recogido en el artículo 27 de la Constitución. Y es lo que le da un valor, que somos el primer cuerpo de inspectores que se crea en España y del que no hace mucho se han cumplido el 175 aniversario, que dice muchísimo, ¿no? Ujú. Segunda cuestión es que es el único cuerpo de inspectores que, para poder acceder, fíjate que yo estoy hablando en todo momento de acceder, no de ingresar. Uno ingresa en la carrera docente, viene en el cuerpo de maestros, el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de distintos cuerpos que existen, pero cuando uno entra al cuerpo de inspectores es un acceso. ¿Por qué? Porque no se ingresa. Es decir,
Para poder acceder al cuerpo de inspectores de educación, previamente el requisito imprescindible ser funcionario de carrera de un cuerpo docente, con lo cual tú ya has ingresado, pero la única vía que tienes es acceder al cuerpo superior dentro de tu trayectoria, profesional. Y además, actualmente, mínimo 8 años de antigüedad, que se dice pronto, Ujú, no cualquiera que llegue puede ir. ¿Por qué? Porque se parte que la diferencia que hay de un inspector de educación a cualquier otro inspector de otro ámbito es que se requiere un conocimiento de lo que pasa en los centros educativos. Es decir, aquí no es alguien que diga, pues mira, esta persona es graduado en Derecho, tiene una formación jurídica espectacular, va a ejercer como inspector de educación. No, no, no. Tú tienes que saber qué es lo que ocurre en los centros educativos, saber el funcionamiento ese interno, como se suele decir, el currículo oculto, ¿no? Esas ujú. que ocurre en los centros y que te da ese plus de formación que cualquier otro inspector no tiene, ¿no? Hablo de un inspector de trabajo, hablo de un inspector de la agencia tributaria y este tipo de cuestiones. Que además tienes que tener una formación, ¿ah? Y haber llevado una trayectoria que en muchos casos determina muchísimo el resultado en la posición, de haber ejercido como equipo directivo, no es un condicionante, pero es verdad que ayuda sobre todo en la fase de concurso, y vinculado normalmente a que tengas una valoración de tu función pública docente positiva que te valora la función docente, que te valoran los inspectores de educación en activo. Esa es una realidad que muchas veces se desconoce. Evidentemente, como muy bien comentabas, Miguel, la palabra inspector a todos nos pone firmes, inspector de lo que sea. Uno recibe una carta en su casa de la agencia tributaria que viene de la inspección de Hacienda y lo primero que hace es ponerse nervioso, aunque sepa que no ha hecho nada, que nada más que está en cumplimiento de su ejercicio y tal. Pero pasa muchas veces como cuando te detiene la Guardia Civil de Tráfico o te detiene la Policía Nacional y no ha hecho nada, hay gente que se pone nerviosa para dar su documento. ¿Qué ocurre? La figura del inspector impone. Impone de siempre. Impone porque es quien ejerce una autoridad que está reconocida como así y que además tiene una competencia muy claras que es de supervisión y control, que no son las únicas, son seguramente las más conocidas, pero la que menos tiempo ocupa un inspector de educación, porque el mayor tiempo que ocupa un inspector de educación y la gente no conoce es el asesoramiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay muchos mitos, muchas barreras que ocurren en torno a esto. Hay una relación donde dice, si esta persona viene a inspeccionarme, algo habré hecho mal o algo me va a pillar. Y cuando pasa, y además los datos están ahí de todas las administraciones educativas en las memorias, la inmensa mayoría del profesorado trabaja muy bien en el entorno que tiene. Echa la estadística a ver cuántos expedientes disciplinarios se incoan a lo largo de un año y es residual para la cantidad de profesores, de profesoras, de maestros, maestras que existen en el sistema educativo. Entonces, eso se trata de abrirlo un poco, ¿no? Yo creo que en la figura del inspector, sin perder esa autoridad, porque no la pierde, hay que abrirla. Y de hecho, yo en mi perfil de Instagram, Fran Nortes, también estoy en TikTok, exactamente igual, procuro un poco eso. Es decir, procuro que se vea una imagen del inspector de educación que no solamente es el control, la supervisión, la petición de responsabilidades, sino esa otra parte de asesoramiento en torno a lo que circula el mundo educativo, ¿no? Y yo creo que esa es labor principalmente que tenemos que hacer los inspectores de educación, siendo inevitable que todos vamos a tener ese sesgo de que la palabra inspector es inspectora y nos impone a todos, ¿eh? Te agradezco que traigas esa otra visión, ¿no? Porque era una de las cuestiones que te iba a plantear aquí, ¿no? ¿A qué dedica sus días un inspector? Porque lo que he dicho antes, ¿no? Lo tenemos ahí como ese que nos viene a pedir papeles, ese que nos viene a decir lo que está mal, pero oye, que yo recuerdo mi primer año como funcionario en práctica y de tener una muy buena compañera que me dijo: "Miguel, tranquilo, porque si hay algo que no está bien en tu programación o en tu PR 478 o el que sea, el inspector está para eso, para decirte: "Oye, mejórame esto", pero que eso no significa que vas a suspender, que te va a caer una bronca. Hombre, muy mal lo tienes que estar haciendo para que, pues eso, para abrir expedientes y demás. Pero Mm. vaya que eso, la función de asesoramiento. Muchas gracias por traerla, porque te quería preguntar ahora, mucho con esa visión que estamos diciendo que tenemos por lo general los docentes de el que exige, pero no acompaña, ¿de qué manera puede ayudar un inspector a un centro educativo? Bueno, la principal manera, es verdad que aquí hay que tener en cuenta que las funciones, lo que se dice las competencias y atribuciones que tiene un inspector de educación están muy delimitadas en la norma.
Es decir, a diferencia de lo que ocurre en otros perfiles, incluido el perfil docente, que hay unas funciones que vienen contempladas en la LOE modificada por la LOMLOE y en algunas que se complementan con normativa propia de las comunidades autónomas, que recoge para determinados perfiles, puede ser coordinador de convivencia, qué tareas tiene. En el inspector o la inspectora de educación eso no ocurre. Viene recogido en la propia ley orgánica y son unas funciones igual para todo el territorio. No tienen capacidad las comunidades autónomas de poder regular unas funciones distintas y unas atribuciones distintas. El cómo se ejercen varía, porque dentro de la inspección, al igual que ocurre en los centros, pues hay unos órganos de dirección y entonces en función de lo que te toque desempeñar en cada momento, te encargas de unas cosas u otras. La primera cuestión, y que desconoce muchísimo el profesorado, no me sorprende este tipo de cosas, pero en parte lo puedo entender, digo me sorprende porque cuando yo estaba en el otro lado, y estaba como docente, y estaba como jefe de estudio, una de las cosas que siempre estaba pendiente era, ¿cuál es la programación que va a llevar a cabo la inspección? Porque eso es público. O sea, a diferencia de lo que ocurre en un colegio, en un instituto, donde se hacen las programaciones didácticas o las programaciones docentes, mejor dicho, forman parte de la PGA, del proyecto educativo y quedan en el centro y como mucho se suben a la web. Ujú, Las actuaciones de la inspección de educación, lo que se denomina plan de actuación, es público en todas las administraciones educativas. Se publica en el boletín o en el diario oficial correspondiente de la comunidad autónoma. Tiene una secuencia temporal desde 1 año hasta 3 años, ya depende de la comunidad autónoma, y además viene secuenciado, como ocurre en la región de Murcia, de lo que va a hacer el inspector trimestre a trimestre. Es decir, vas a saber ujú. perfectamente si te va a pedir la programación didáctica, si te va a supervisar el parte de faltas del profesorado, si va a revisar las titulaciones del profesorado o lo que proceda en un determinado momento. Es algo que es público, o sea, que además sabe a lo que ocurre. Luego es verdad que hay una serie de actuaciones que llamamos incidentales, que son imprevistas, reclamaciones de calificaciones de alumnos, resolver conflictos, todo este tipo de cuestiones que tienes que atender en tu día a día. Pero paralelamente a eso, está esa parte de asesoramiento que se realiza a toda la comunidad educativa. Porque no hay que perder de vista que el principal razón de ser de la inspección de educación, igual que ocurre en la docencia, es el alumno, que es la parte más vulnerable del sistema y hay que garantizar todos sus derechos, ¿no? Muchas veces yo sé que ocurre, se dice, bueno, es que el inspector es un buen compañero de un docente, tiene que ayudarme. No, es la persona que va a garantizar ese derecho fundamental de la Constitución, que es el derecho a la educación. Y el que tiene el derecho es el alumno. Los demás prestamos servicios, pues los que somos trabajadores como docentes, como equipo directivo, lo que nos corresponda. Entonces, en ese tipo de marco en el cual nos desenvolvemos, entender el día a día de un inspector es sobre todo apasionante, porque en contra de la imagen que se pueda tener de que un inspector de educación está sentado en su despacho pidiendo papeles, porque a él le apetezca pedir papeles, que no es porque, como he dicho, está así puesto en un plan de actuación, va muchísimo más allá. ¿Cuál es la principal aportación que puede hacer un inspector de educación desde mi punto de vista, y es lo que siempre defiendo, de cara a los centros educativos? Compartir las buenas experiencias y prácticas docentes. ¿Por qué? Porque eres el único que dentro de los centros en los cuales tú estás adscrito, cada comunidad autónoma, el inspector tiene distintos centros. Hay comunidades autónomas que se organizan de manera geográfica y entonces el inspector asume todos los centros, sean de la naturaleza que sean, sea un público, un privado, un centro que imparte enseñanzas de régimen especial, un centro de educación infantil y primaria, uno de secundaria, un centro rural agrupado, dependiendo, ¿no? Y hay otras comunidades autónomas que se hace, pues, por inspectores por tramos, inspectores especialistas en infantil y primaria, no es especialistas que tienen esa atribución, inspectores Ujú, de secundaria con formación profesional. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú vas a un centro, puedes traer las buenas prácticas de lo que ocurre en otro centro. A veces cosas tan sencillas como decir: "Oye, aquí, ¿por qué lleváis las sesiones de evaluación de esta manera y no las hacéis más pragmáticas, más operativas, que nada más estar revisando el acta de evaluación y no dedicáis lo importante a lo que debe ser en tal sitio, como lo hacen en tal sitio?". Porque, ¿qué no ocurre en la enseñanza? Yo siempre pongo, el ejemplo. En un instituto más, ¿eh? En un colegio a veces hay más flexibilidad. Estamos en un colegio y no sabemos realmente qué está haciendo mi compañero de al lado que está en el aula de al lado. Y muchas veces nos enteramos porque ha publicado algo en Instagram, ¿no? Nos cuesta el compartir, ya no digo nada lo que nos cuesta que alguien entre en un par a verme cómo yo doy clase, me haga una heteroevaluación, me diga cómo lo llevo a cabo. Entonces, cuando esto nos cuesta al profesorado, imagínate un inspector que va por los centros, la visión tan amplia que tiene y poder aportar cosas de decir: "Oye, mira, en este contexto que puede ser más o menos similar al tuyo,
Pues estas cosas para atender la convivencia han funcionado. Ponlo en valor. Mira esto, para mí ese es el principal valor que tenemos desde el punto de vista de la enseñanza, del docente, que puede aportar un inspector de educación. Está genial, es que esa, como ya lo has dicho tú, ¿no? El único que puede tener esa visión es ese, ¿no? Ese puesto, el del inspector que va, pues eso, de un centro a otro y puede compartir, como bien dices. Mira que hay programas en los que se puede compartir entre docentes y demás, pero es verdad que, pues, al menos en la experiencia que yo he tenido, 14 años, pues no he vivenciado ninguno, salvo ese último año que sí que he podido ir a Inglaterra con un programa del ministerio y pues ver cómo se hace en otros países y traer, que al fin y al cabo creo que consiste en eso, ¿no? Traer las buenas prácticas de allí. Oye, si allí hacen un pack de bienvenida al profesorado, ¿por qué aquí no lo estamos haciendo? Que es Claro, algo Miguel, que, así que es, es... pero es que porque el horario del docente está muy encorsetado. Es decir, tú fíjate, un maestro al final tiene sus 25, 24 horas lectivas, 23, dependiendo si estás en la pública, si estás en la privada, con tus horas complementarias, pero hay alguna experiencia por ahí en alguna comunidad autónoma, pero son muy pocos. Es decir, te deja un espacio para decir: "Oye, en mi horario semanal yo puedo irme al centro educativo de al lado", porque cuando digo al lado es al lado, salvo que estemos en el entorno rural, no hay un ámbito que pasen más de 10 kilómetros donde tenga un centro educativo, habitualmente, ya digo que depende también del territorio, en donde Ujú, ir allí en estas 3 horas, entrar y voy a ver qué están haciendo allí. Y que luego de allí se vengan aquí. Y esa cultura no la tenemos, y es la cultura que más enriquece, es la cultura que más vale. enriquece. Hoy en día, esa figura, el único que tiene ese conocimiento es el inspector o la inspectora de educación. Y es un gran conocimiento que tiene, y al mismo tiempo es un gran poder que tiene, pero para saber utilizarlo. Es decir, que cuando Ujú, es con una determinada actuación, poder aportar ese valor añadido que yo considero que te da la profesión docente, la profesión inspectora, ¿no? La total. has asumido en tus años anteriores a ser inspector de educación, y cuando ya eres inspector de educación, que te sitúa en esa visión. Yo siempre digo que el inspector es como el que está subido en lo alto de una montaña y tiene la visión de todo, con la capacidad de bajar y poder interactuar, pero vuelve ahí arriba Ujú, para poder controlarlo todo. Es como la torre de control de un aeropuerto, ¿no? En ujú, Se trata de hacer uso de eso, esa parte también ujú, lógica de asesoramiento en la cual estamos. ujú. Genial. Oye, Fran, desde esa torre de control, ¿hay decisiones que tú tienes que te ves obligado a tomar, aunque no estés de acuerdo con ellas? Por supuesto. A ver, bueno, que no estés de acuerdo con ella, cuidado. Ujú, Cuando tú asumes que eres funcionario del Cuerpo de Inspectores de Educación, ocurre lo mismo en el Ministerio Fiscal, en el ámbito de la justicia, sabes que a lo que te debe es al cumplimiento de la norma. Norma que tú no haces, norma que hace el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que es el que la ejecuta. Porque en eso también existe muchas veces la idea de que el inspector hace las leyes, ¿no? El inspector nuevamente no legisla nada. Y eso es lo que garantiza su neutralidad y su independencia de criterio técnico que viene reconocida como tal. Porque un inspector de educación no está puesto a dedo por el partido político correspondiente. Eso ocurre en la alta inspección de educación, para lo cual tampoco hace falta ni que sea inspector. Es la que se encarga de inspeccionar administraciones educativas y que siempre va a depender de quién gobierna el gobierno de España para nombrar en cada comunidad autónoma quién va a ejercer de alto o de alta inspectora de educación, con funciones no directas, ya digo, directamente en los centros, porque no eres un inspector de educación como tal. ujú, Entonces, claro que tienes que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque sueles ser el último eslabón de la cadena. Es decir, surge algo en un centro, dentro del centro hay una jerarquía bien clara, en última instancia el director o la directora, antes suele pasar por el jefe de estudios, si es algo de gestión económica va directamente al secretario, pero cuando ya llega arriba, los últimos que quedan son los inspectores, los que tienen que tomar decisiones. Entonces yo siempre le digo a los inspectores nuevos que se incorporan y en la formación inicial que les damos, esto me lo escuchan, que si me está escuchando alguno dice, ya va a contar lo de siempre, pues sí, voy a contar lo de siempre. Le digo que una de las cosas bonitas de la labor del inspector de educación y al mismo tiempo un reto de que no todos los días son lo mismo, es que el inspector a lo largo de su vida profesional se mueve entre dos principios fundamentales, que es el conflicto. Estás para resolver conflictos de diversa índole. Eres tú el que está ahí para poder tomar decisiones y que resuelva un conflicto en un sentido o en otro, y la incertidumbre. No sabes qué va a pasar. O sea, no sabes en un centro educativo esta mañana si el problema va a ser porque
2 críos se han peleado y se le ha escapado y le han dado un guantazo al profesor, o el problema va a ser que unos papás han descubierto un mensaje del móvil de fulanico con no sé cuánto. No lo sabes, vives en ese ámbito de incertidumbre para el cual te preparas, para el cual tienes que tener un conocimiento profundo de todas las circunstancias que hay, pero que al mismo tiempo los que nos dedicamos en esta profesión es lo bonito de decir, bueno, a diferencia de lo que a mí me pasaba directamente en la enseñanza, tenía ya clara una rutina muy establecida, aunque los alumnos no son siempre los mismos, prácticamente los cursos son siempre iguales y pueden innovar cosas, cambiar, pero cuando ya tienes una base de años de docencia, de decir, bueno, si es que estos contenidos yo lo trabajo así, como mucho introduzco pequeños cambios. Aquí no sabes por dónde te va a venir el asunto más allá de tu plan de actuación con cosas concretas que tienes que llevar a cabo. Y es lo que convierte también esta profesión, pues esa situación de decir, oye, esto es que todos los días son muy diferentes. Y luego ocurre una cosa también, que es el trabajo en equipo. A mí me ha pasado, ¿eh? Todos sabemos que en los centro educativo que funciona de maravilla, que todo el mundo se quiere y tal, pues sí que habrá, pero esto como ocurre como en las familias, en toda familia hay bandos, con unos que te llevas mejor, otros te llevas peor, y si te llevas muy bien, yo como decía un vecino mío, que en paz descanse el hombre, el señor Bernardino, decía: "Han repartido la herencia", porque hay que esperar a que repartan la herencia para ver si realmente se llevan bien o no, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando accedí a la Inspección de Educación de la región de Murcia, lo primero que percibí fue el trabajo en equipo. Es decir, aquí sí que se debate, y aquí sí que se debate porque hay unos órganos propios para llegar a una uniformidad de criterio, que además lo tenemos establecido así en el propio funcionamiento de las inspecciones de educación, porque ¿qué ocurre? Y porque tiene que ser de esa manera. Porque un docente, cuando da su opinión sobre un modelo pedagógico emergente, está dando tu opinión. Y eres tú, Miguel Cabrera, o es Fran Nortes como docente. Sin embargo, Ujú. cuando Fran Nortes habla como inspector de educación, no habla como Fran Nortes. Se dice: es que a mí la inspección de educación, ojo, el órgano, la inspección de educación ha dicho que tal. No, a lo mejor estoy diciéndolo yo como Fran Norte, que soy inspector de educación, pero no estoy hablando en nombre de la inspección de educación. Pero eso es lo característico, ¿no? Es que a mí la inspección de educación me ha dicho, ¿no? Te lo ha dicho fulanito de tal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es verdad que hacen de esto, pues ya te digo, si te gusta, algo apasionante en ese sentido. Claro, imagino, vamos, porque estabas hablando de ese día a día, de esa incertidumbre, y estaba yo pensando, si bien es cierto lo que tú dices, ¿no? Que cuando tienes cierta experiencia como docente, llevas unos años, dices, bueno, estos contenidos, pues ya lo que has dicho, para no repetirme. Yo sí es verdad que he notado en los últimos años, también es verdad que cambié de, bueno, incluso de comunidad, ya no solo de, el que cambia de centro, creo que también se tiene que adaptar a todo un nuevo contexto, profesores, compañeros, alumnato y familias. Y yo en los últimos años, estando en el mismo centro, iba notando también cada año me iban sorprendiendo cosas como, pues ahora se implanta ¿cómo se llama? El programa Código Escuela 4.0, nos tenemos que poner a tope todos con el aprendizaje, como maestros primero, para luego trabajarlo con niños de todas esas competencias digitales que no todo el mundo tiene, y ahora de repente viene una familia con una historia que no te esperarías en la vida, pero ahí que viene, y cada vez más. Y entonces, pues yo también estaba escuchándote y estaba pensando, pero es que los docentes también estamos un poco ahí, ¿eh? En esa incertidumbre de la que estabas hablando, y el otro concepto que nombrabas era el de, perdona, El conflicto. el del Nosotros vivimos conflicto, en el claro, principio, en la incertidumbre y en el eso. conflicto. Porque cuando la gente En acude a la inspección de educación es que hay un conflicto, hay un problema. Exacto, exacto. Ahí va. Y, al respecto te quería bueno, quiero hablar contigo también de las familias y del alumnado, pero antes, para no olvidar lo que has nombrado al principio, has dicho que para ser inspector, pues, se pide una experiencia de docente previa, como mínimo de 8 años. Y la pregunta es, ¿qué necesita un inspector para, después de unos años de experiencia, no desconectarse de la realidad del aula? Ya no te hablo del centro educativo, sino del aula, del docente. Pues sobre todo en nunca perder de vista dónde están sus orígenes. Eso es fundamental. Es decir, saber que vienes del aula, saber que vienes del centro educativo, saber que los centros educativos tienen unos códigos de funcionamiento interno que cumplen con la norma, pero que son códigos internos que tú tienes que conocer. Y la única manera de conocerlo es la visión que te ha dado habiendo pasado por ahí. Si en un momento dado, tú como inspector de educación, a mí a día de hoy no me ha pasado, ¿no? Y espero que no me pase nunca, pierdes esa visión de que sabes que a lo mejor un parte de faltas del profesorado no está cerrado el día 5 pero se cierra el día 6 porque han pasado mil circunstancias, tener esa flexibilidad
de diferenciar entre el jefe de estudio o el director, que se está haciendo el remolón para cerrar el parte de falta, o que realmente es que el parte de falta que hay que cerrar en el mes de diciembre viene condicionado porque antes ha habido una actividad en el centro muy potente y se ha alargado un poquito más. Es decir, ese ritmo interno de los centros que ninguna norma te lo va a dar, ¿no? Esa es la primera. Claro. Y la segunda parte es no perder de vista el entorno en el que se mueve el profesorado. El entorno en el que se mueve el profesorado es un entorno cambiante, tremendamente exigente, más exigente que un actor. Tú date cuenta, un actor de teatro, que es todo el mundo, los actores dicen que lo más difícil es hacer teatro, y yo lo entiendo porque tienen al público en directo. Al final están desempeñando una función, pero es una función que es la misma función todos los días con un público diferente. El docente desempeña una función que ocurre todo lo contrario. Tiene todos los días el mismo público, pero tiene que desempeñar una función diferente cada día. Si eso de por sí ya es complicado, porque tiene el público asistente, que son nuestros alumnos, pero tiene el público que no asiste y escucha, que son las familias, que es lo que le han contado y que también genera unos input considerables. Ujú. Eso le suma que quien dirige la función por arriba, a mí me gusta decir que en nuestro país cada 10 minutos cambia la ley, evidentemente no es cada 10 minutos, pero todos sabemos que con cierta regularidad cambia la ley, pues hace que tú tengas la exigencia de que cada día tienes que representar tu papel con un público exigente, con un público externo y cada vez más conectado a través de los WhatsApp y todo este tipo de historias. Y si encima de todo quien dirige la función te está cambiando la norma y te están cambiando las cosas constantemente, el esfuerzo que tienes que hacer es brutal. Es brutal. Yo te digo, vamos a ver, te digo, es que cualquier empresa del automóvil le cambian el motor de los coches y ahora llegamos a motores más nuevos con todo el tema de la tecnología híbrida, la tecnología eléctrica. ¿Y qué es lo que ocurre? Que yo siempre pongo el ejemplo de lo que ocurrió con Renault en el modelo Renault Arcana, que llevó a cabo un proceso donde primero formaron a los trabajadores para el conocimiento del motor, porque introducían la tecnología eh, high-tech de motores híbridos de Renault. Bueno, no sé si estamos haciendo publicidad, pero bueno, pero me resultó curioso cuando vi el exigente programa formativo que llevó a cabo la compañía, que era primero la formación de conocer en qué funciona el coche y luego estrategias de venta. ¿Qué es lo que pasa en educación? Al docente le cambian el motor, que principalmente es el Ujú. currículo. Pasamos de unos contenidos en conceptos, procedimientos y actitudes a unas competencias básicas, de unas competencias básicas pasamos a unos estándares de aprendizaje evaluables, de los estándares de aprendizaje evaluables pasamos ahora a unas competencias específicas con unas situaciones de aprendizaje y todo lo que lleva todo esto alrededor. Ya no estoy hablando del DUA ni nada. Se cambia eso, pero no se da una formación. Es decir, no se da una formación. Entonces, claro, en toda esa faceta, el inspector no tiene que olvidar el ecosistema en el que se desenvuelve. Un ecosistema que tienes que cumplir con lo que dice la norma, pero saber que esa adecuación en la norma hay que aterrizarla. Hay que aterrizarla, hay que garantizar los derechos de los alumnos, pero hay que aterrizarla. Hay que llegar ahí con esa parte, como yo digo, visión pedagógica de que el entorno es que es muy complicado. Y en medio está el docente, ¿eh? Ujú. Y que, claro, y que lleva un tiempo, como dices tú, ese aterrizar no puede ser de hoy para mañana. Claro, pero es que lleva un tiempo, pero lo que he dicho, a los 10 minutos me cambian la norma, o sea, me cambian el currículo. Exacto. Entonces, cuando ya has cogido algo de rodaje, dices: "Toma", y lo peor no es eso ya, lo peor es que cuando te lo cambian, el profesorado, ya estás con la mente puesta de decir: "¿Cuándo va a venir la siguiente ley educativa?". O sea, ya se da por hecho una nueva Exactamente. ley educativa. Exactamente, eso te iba a decir ahora, que es que me lo ha quitado de la boca. O sea, es que cada vez que te digo que venía el programa de las tablets, el programa del no sé qué, bueno, y ahora esto, ¿cuánto va a durar? No sé, porque lo siguiente será. Entonces, no nos da tiempo a estar formados en una cosa para estar ya pendientes de la siguiente. Me alegro que tú mismo lo traigas como Sí, inspector siendo pe consciente de que esto pero es así. fíjate, Miguel, fíjate la grandeza de lo que es la escuela. Ujú, Esto yo en distintos foros que tenemos los inspectores, yo lo he manifestado ya públicamente en los foros nuestros y tal. Oye, y ahora, hasta ahora nadie me ha dicho que no tenía razón. Yo siempre planteo lo mismo. ¿Sería capaz la escuela de funcionar un año académico sin currículo y sin normas? Perfectamente. O sea, es tan grande la escuela, es tan grande lo que un docente sabe lo que tiene que enseñar en función ujú, de los alumnos, que perfectamente podría funcionar. Me lo estoy llevando a un caso extremo, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? ujú, Que no es necesario complicar tanto las cosas como a veces se complican, como tú me dices, programa de no sé qué, programa tal, no. Lo que es necesario es
Partamos de una evaluación real del sistema educativo. Utilicemos a los agentes, que son los únicos que tienen la atribución para evaluar el sistema educativo, que somos los inspectores de educación, para poder conocer la realidad que ocurre. Implementemos leyes y que si tenemos que hacer ajustes, sea en base a una evaluación objetiva. No porque ahora tengamos un cambio de gobierno, no porque ahora se me ocurra esto, porque ahora se me ocurra lo otro, porque hay que evaluarlo como cualquiera de nosotros que nos ponemos a régimen para perder peso y cuando vas a un nutricionista te va a evaluar. Te va a medir tu grasa corporal, te va a medir tu peso, va a ver cómo estás cumpliendo con la dieta que se te ha puesto y vas a hacer una valoración para ver cómo funciona. En el sistema educativo eso no pasa y es esencial evaluar, qué es lo que ocurre. Y además tienes a los agentes, a los funcionarios que lo pueden hacer, que son los inspectores de educación y, por supuesto, también el profesorado que puede recoger una fuente muy fiable porque son los que están en primera línea. Por supuesto que sí. Evaluación, labor fundamental para progresar, vaya. Y Fran, volviendo ahora a las familias, ¿qué papel crees que están jugando hoy en día las familias? ¿Te llega mucha inspección o más que Bueno, antes? a ver, nosotros, la familia, indudablemente, siempre atienden dudas. No es que no lleguen ni más ni menos, es que llegan exactamente igual, ¿no? Porque, bueno, en el caso de lo que ocurre en la región de Murcia, tenemos un servicio de atención al ciudadano en horario de mañana, tanto de manera presencial como de manera telefónica, de lunes a viernes, ¿no? Y es verdad que todo esto pues, va un poco también por rachas, ¿eh? No es lo mismo al inicio de curso, donde no todo el mundo está metido en el centro que quiere, que lo que ocurre cuando llega el final de curso con las calificaciones, que lo que ocurre en determinados momentos, evidentemente no es lo mismo. Que lleguen más o menos consultas, por lo menos en la región de Murcia no lo hemos contemplado. Lo que sí que es verdad, y yo no necesitaba estar en la inspección de educación para comprobar esto, es la exigencia familiar que llega ya hasta unos extremos que dice, oye, cuidado, ¿no? Cuidado. Es decir, una exigencia donde pero desde el minuto uno, ¿eh? Desde el minuto uno, y da igual el nivel, donde el profesorado está muy expuesto, es verdad, está muy expuesto. Una familia muy exigente, en parte comprensible por el modelo productivo en el cual estamos inmersos como sociedad, que tenemos la sensación de que cuando nuestros hijos van a acceder a la educación infantil con 3 añicos, ya estamos tomando la decisión más importante de su vida para que el crío no fracase, no se frustre, no tal, porque, yo voy pensando en la carrera que quiero que desarrolle el día de mañana, ¿no? Es decir, vivimos con familias, como sociedad en general, muy teledirigidos. Y de hecho, el ejemplo lo tenemos nada más con el juego libre. El juego libre actualmente, nada más que hay que verlo en los barrios, en las ciudades, se reduce prácticamente al que se produce en el parque hasta que vas a llegar a primero de primaria o un poquito más. En donde empezamos con un juego dirigido donde nosotros le dirigimos las actividades extraescolares que van a hacer nuestros hijos. Judo, natación, atletismo, fútbol, baloncesto, baile. Y estamos dando por hecho que esa actividad dirigida, que además yo lo estoy haciendo, ya no digo ya, si además ya lo voy metiendo al conservatorio y todo este tipo de historias, esa parte ya es como ese juego libre necesario que, bueno, yo en mi caso, que soy más mayor que tú, los que venimos de la generación de la EGB, aprendimos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si ya no ocurre eso en la propia gestión familiar, los que somos padres, que lo vamos teledirigiendo hacia dónde ir, hasta en las fiestas de cumpleaños, o sea, ¿o dónde toca la fiesta de cumpleaños? Pues en un parque de bola, en un tal, ¿no? Pues, y no hacer la fiesta en la calle o en el parque con los bocadillos de los sándwiches de nocilla de toda la vida, que era cuando se tomaba ahí. Entonces, si eso lo trasladamos a lo que nos ocurre en el sistema educativo, es un reflejo de la sociedad, ni más ni menos, de cómo estamos evolucionando hacia ese nivel. Mm. Ujú. Y Fran, ¿cómo no? Te voy a preguntar por la famosísima burocracia. Te lanzo 2 preguntas al respecto. Sabes que no son pocos los docentes, ¿no?, que sienten esta sobrecarga administrativa. ¿Hay alguna intención real de reducirla? Eso por un lado. Y la otra, ¿crees que la burocracia es la excusa para no enfrentarnos a lo que realmente hace falta? Bueno, vaya por delante que los inspectores de educación también queremos que se reduzca la burocracia, porque si burocracia tiene un docente, no te cuento la que tiene un inspector de educación, ¿vale? Y es muy importante tener en cuenta que esto depende del poder legislativo y del poder ejecutivo, que esto no depende ni del inspector, ni del director del centro, ni mucho menos del docente.
Es verdad que en los últimos tiempos estamos viendo que tanto desde el Gobierno de España como de las distintas administraciones educativas, recientemente se anunció en el caso de Murcia un decreto autonómico para reducir la carga burocrática del docente, es que hay evidencias claras de que el profesorado está sobrepasado. Pero además son evidencias que las podemos constatar. El último informe TALIS centrado en la profesión de docente avala eso. O sea, reconoce que hay una excesiva carga burocrática en los centros. ¿De dónde viene derivada esa carga burocrática? No viene derivada de que uno tenga que hacer una programación didáctica. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Nos tenemos que acordar cuando entró en vigor la LOCSE en el año 1990 y se empezaron a desarrollar sus currículos unos años después, que el profesorado tenía que hacer una programación didáctica y una programación de aula por cada grupo. Y ahora no tienes que hacer normativamente una programación de aula por cada grupo, salvo en la Comunidad Valenciana, que sí que está regulado el tema de la programación de aula y que viene a sustituir lo que sería la programación didáctica. Es que el trabajo burocrático del docente no tiene que ver con esa planificación que es normal que tengas que hacer cada año, sino tiene que Ujú. ver vivir en una sociedad de derecho tremendamente garantista. Supone que cuando vas a mover este lápiz, este boli de aquí a aquí, tengas que dejarlo plasmado por escrito. No me estoy refiriendo al Eso es. boli, estoy diciendo que si en este alumno he tomado una decisión pedagógica porque requiere determinados apoyos, que yo lo he visto, que seguramente ese apoyo, esa forma, va a ser cuestión de 2 3 meses, tengo que plasmarlo por escrito, tengo que decir por escrito que voy a trabajar y tengo que hacer un seguimiento para que eso forme parte ahí de su expediente. Pongo ese ejemplo donde hay una elevada exigencia en este tipo de cuestiones. Por eso yo cuando se habla de la carga burocrática no me refiero a que el docente diga, no, es que es como el docente va a enseñar lo que quiera. No, si eso ha existido siempre, pero es verdad que tenemos alrededor un enorme de cantidad de cosas que todo lo complican muchísimo. Porque uno puede entender que si un centro voluntariamente se mete en un proyecto Erasmus, y el que está en un proyecto Erasmus lleva mucho papeleo, en parte porque viene financiado con fondos europeos y todo eso tiene que estar muy justificado. Pero uno no termina de entender si el centro va a desarrollar, como tú bien decías, un programa de robótica, por poner un ejemplo, tenga que hacer una enorme cantidad de papeleo antes para que se apruebe en claustro, durante y después. Claro, y no nos olvidemos que al final la primera función del profesorado es enseñar. Y enseñar en un entorno difícil como el actual, donde tenemos un entorno heterogéneo, diverso, alumnos con distintas dificultades, supone que en vez de poner el foco aquí, donde lo necesito, tengo que poner el foco aquí y en todo lo de alrededor. Entonces hace esa sensación que el último informe TALIS así de recogía, pero es que con cualquier docente que hablas, es que vamos o se va sobrecargado. Y luego también hay otras cosas. A veces hay también la autoexigencia que me impone el propio docente, la presión por intentar cambiar, innovar, hay un boom sobre la innovación brutal, ¿no? De que parece que todo es innovar, innovar, innovar. Bueno, pues todo eso hace que cada vez esta profesión sea más complicado en ese sentido. Claro, sé que eso último que acabas de decir ahora, lo de innovar, 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 es algo que yo no sé si es tanto que nos lo autoimponemos nosotros como docentes o también hay una parte de exigencia por parte de, ya no sé decirte, ¿eh? Si de administración, de equipos directivos. Me refiero a lo que te venía hablando antes, ¿no? De los programas, por ejemplo, de competencia digital que hemos tenido que estar desarrollando. Te hablo de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los 2 últimos años. Muchísimo curso de formación sobre competencia digital, este último año sobre programación y robótica, el llamado programa Código Escuela 4.0, porque luego tenemos que implantarlo dentro de las escuelas, porque claro, viene un dinero de estos fondos europeos, que bueno, que esos robots, a ver, tenemos 2 opciones, o los dejamos ahí cogiendo polvo, o lo aprovechamos y lo trabajamos en clase, pero claro, para eso tienes que estar formado. Entonces, queda el docente ahí en medio con la decisión de o lo trabajo, o decido trabajarlo o no lo trabajo. A ver, yo creo que es un poco de todo, ¿no? O sea, Ujú. me explico. En primer lugar, hoy en día todos tenemos vivimos una sociedad donde estamos sobrepuestos, ¿no? Y tenemos una autoexigencia en donde, sobre todo tú te metes en las redes sociales y te metes en la cantidad de perfiles docentes que hay y dices, si es imposible que esta persona pueda hacer tantas cosas.
Algunos nos ha pasado, ¿eh? Algunos nos ha pasado de tener que entrar al aula de algún perfil de estos y luego dices: "Y esta es tu realidad, que no es la misma que tú cuentas", porque al final puedes contar lo que quieras, pero eso te exige, es decir, tú estás viendo pasando el dedito y dices: "Anda, si es que para la fiesta de la castaña con estos alumnos de 5 añicos, mira lo que hacen aquí, mira lo que hacen aquí", pero si yo no estoy haciendo nada, y parece como que te exige a ti misma, a ti mismo, que tienes que hacer no llegaba. Y por otro lado, hay una parte que es cosas que ahora podemos implementar y que puede resultar fácil poder hacerlas y hoy en día con las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alrededor, como la IA, la inteligencia artificial, volvemos a redundar en lo que decía al principio. No tenemos una formación concreta de cómo utilizar esa herramienta a nuestro servicio y lo que hacen es generarnos un nivel de estrés mayor. Por ejemplo, hoy el uso de la IA es fabuloso a la hora de poder gestionar toda la parte de calificación del alumnado, poder hacer una evaluación muchísimo más objetiva. Pero es que a lo mejor nadie nos ha enseñado a redactar el PRON adecuado vinculado a la situación de aprendizaje concreta con el producto concreto para que me haga unos indicadores de logro, niveles de desempeño ajustados a lo que me pide, ¿no? Entonces, yo creo que se junta un poquito de todo, ¿no? Pero en general lo que ocurre es como sociedad, es decir, no nos engañemos. Por ejemplo, tenemos un boom sobre la alimentación saludable exagerado. Y nada más que hay que darse una vuelta por los stands de los yogures de cualquier supermercado para entender ese boom. ¿M? La cantidad de yogures que existen y la cantidad de yogures cada vez que parece que tenemos que comer proteínas a diario. Y te da la sensación de que si no te cuidas y no comes yogures con proteínas, pues como que estás quedando ¿Lo atrás. está haciendo mal? Lo estás haciendo mal, efectivamente. Entonces, es que vivimos en un sistema complejo, ¿no? Complejo en ese Ujú, sentido, ¿eh? ujú. Fran, ahora te traigo unos casos prácticos. Tú que eres preparador de oposiciones, pero bueno, son casos prácticos que te digo. Invité un poco a la audiencia a que hiciera sus preguntas. Ya luego yo he filtrado un poco y te traigo estos casos prácticos, algunos sin filtro y que me han mandado, como te digo, estos miembros de la comunidad. Te lanzo al ruedo, que yo sé que eres valiente y te dejo a ti a tu elección responder o a todos o a alguno de ellos en particular. Me decía una usuaria, ¿cómo atender a 5 alumnos con necesidades educativas especiales en infantil, en un aula de 16 sin apoyo? ¿Qué dice la inspección en estos casos? Esa es Bueno, una. lo primero es que haya 5 alumnos con necesidades educativas especiales en educación infantil, hay que ver qué hay regulado en esa comunidad autónoma al respecto, porque parece muy exagerado, ¿no? Ujú, Es verdad que no existe una regulación a nivel estatal, ahora está en un proyecto de ley, según se lo ha anunciado, donde se quiere regular las ratios y ver el tema este, pero lo primero que yo haría, hablo desde la visión de la región de Murcia, es ver si está habiendo un incumplimiento de la norma, no nos olvidemos, ¿no? ujú, Ahí puede haber un incumplimiento ujú, de norma, ¿para qué? ¿Qué es lo que se hace a principio de curso? Se revisan los horarios, se revisan los grupos, por lo que solemos utilizar nosotros en el argot de levantar horarios, que reconfiguren horario grupo en los centros. Esa circunstancia en concreto que te plantea esta seguidora de tu comunidad, lo primero que haría es, cuidado que eso me está oliendo a que hay un incumplimiento de la norma. Y en ese caso el inspector que va a validar eso, a quien le va a exigir responsabilidades al director o la directora. Y al mismo tiempo aprovecho para una cosa, para toda la gente que nos escucha, si alguien se encuentra en esas circunstancias, que sepa que su derecho es denunciar ante la Inspección de Educación. Primero que ujú. la dirección del centro, pero si no le dan motivos legales de dónde viene regulado que eso es así, tiene el Servicio de Inspección de Educación de su comunidad autónoma para denunciar. Como cualquier contribuyente, tenemos para denunciar cuando somos conocedores de alguien que está cometiendo un fraude a Hacienda. Claro. Yo creo que en muchas ocasiones actuamos desde, por un lado, desconocimiento y por otro lado, del miedo. De decir, uy, a ver qué me va a decir mi director, a ver ahora cómo voy a pasar todo un curso con, con Ya, este pero es que director el que me ha dicho. miedo hay el miedo es subjetivo, y hay miedo que es objetivo, ¿no? Pero Ujú. creo que es derechos que están regulados, Derechos, y esto está claro. regulado. Entonces, lo bueno de un Estado de Derecho, en estas cosas que están reguladas, es que se cumpla lo que diga la norma. Si el caso que te plantea esta, Ujú, profesora, esta maestra, está regulado en la ujú, norma de esa comunidad autónoma, pues no le queda otra cosa que intentar hacerlo de la buena manera que se puede, pero asumiendo su realidad, que no podrá llegar al ujú, que se había pretendido, pero tratar de sacar las cosas adelante. Pero es que me suena extraño eso, pero bueno, podría ujú. ser, digo yo que no. Muy bien. Siguiente caso. He visto todo tipo de profes, pero nunca pasa nada. ¿Qué tiene que hacer un funcionario para que lo echen? Bueno, esto es un mito, ¿vale?
Lo que ocurre aquí es que aquellos docentes que son sometidos a un expediente disciplinario y en los cuales lleva desde suspensión de empleo y sueldo durante un determinado tiempo hasta expulsión de la carrera docente. En este caso, cuando se expulsa de la carrera docente, estamos hablando ya prácticamente de delitos, de cuestiones muy graves, ¿no? No estamos hablando, no es lo habitual, porque lo habitual es que el docente cuando llega, la inmensa mayoría de docentes actúan correctamente. El tema es que no se hace público, porque hay que salvaguardar la, el derecho a la intimidad que tiene cualquier docente. ¿Y por qué no se suelen hacer públicos? Y esto es una cuestión que no todo el mundo sabe. Cuando a un docente se le impone una suspensión de empleo y sueldo, ya en casos muy graves, que sea 1 año, 2 años, pues se ve, esta persona no está este año aquí, ¿no? Esta persona ha desaparecido. Pero cuando es una suspensión de empleo y sueldo, que puede ser de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, lo que suele ser la administración educativa es que no los inspectores de educación. Los inspectores de educación no pueden poner sanciones. Los inspectores de educación pueden ser nombrados instructores de expedientes disciplinarios y de ahí derivar una propuesta de sanción que no la pone el inspector, la pone el órgano directivo que corresponda. Lo que suelen hacer las administraciones educativas es que esos periodos se los suelen computar en periodos vacacionales. Vacacionales del alumno, no del docente. Mes de julio, mes de agosto, fiestas de Semana Santa, fiestas de Navidad. Entonces, tú imagínate un docente que le cae una suspensión de empleo y sueldo, que ya es una falta muy grave, de 1 mes. La administración se lo suele computar ahí por 2 motivos, para que se note menos también y porque no nos engañemos, que luego tampoco poner un sustituto que esté ahí en esa parte, pero sobre todo también para salvaguardar esa integridad. ¿Y qué ocurre? Pues al que ha incumplido la norma y le ha quedado una sanción no suele contarlo. Y evidentemente quien te ha sancionado no va a decir: "Oiga usted, es que a este lo hemos sancionado así por esta manera". Y luego la percepción, es que hay pocas. No, es que se trabaja muy bien. Es que generalmente, en el ámbito educativo, el profesorado trabaja bien con lo que tiene, trabaja bien y está sometido a más inspecciones y a más control que muchísimos otros ámbitos funcionariales. Y el primer control que hay es con el jefe de estudios del centro, que le está pidiendo: firma el acta, entrega la programación, entrega aquí las adaptaciones, entrega el plan no sé qué, acude a la reunión del plan de acción tutorial. Ya es el primer control que tienes ahí, ¿no? Ujú, Un día, enseguida ya la justificación de la falta. Vete a otros ámbitos funcionariales que esas cosas no pasan, ¿eh? ujú. Mm. Aquí, Fran, yo, es que te voy escuchando y voy recordando situaciones, ¿no?, que he vivido, y aunque me salga ahora un poquillo del guión, te lo planteo como experiencia vivida, ¿no?, y compartida con otros docentes. No sé si hay también un poco de, ocultamiento, vamos a decir, o, sí, que se esconde un poco a veces las realidades que vemos en compañeros, por ejemplo. Desde mi punto de vista o desde mi experiencia, sí que te puedo contar, pues, que hemos tenido compañeros que, bueno, pues, por diferentes situaciones, contextos, he visto que el alumnado, pues, o no estaba atendido o podía correr algún peligro. Entonces, pues, evidentemente hemos avisado al equipo directivo. En general, el comentario que te hago es que veo que se hace un poco la vista gorda. Por eso, a lo mejor, este usuario de la comunidad que decía: "Nunca pasa nada". ¿Qué tiene que hacer un funcionario para que lo echen? Y yo no pretendo, por supuesto, yo como compañero, no pretendo que echen a nadie, pero sí, evidentemente hay que proteger al alumnado. Como bien has dicho antes, son, pues, nuestra razón de ser ahí. Nuestro servicio va para ellos. Entonces, esta vista gorda es la que a mí me ha preocupado en muchas ocasiones de historias que he escuchado y alguna que he visto, ¿no? Que digo, bueno, es que este alumnado ha pasado casi todo el año desatendido realmente. Entonces, no sé si estas historias te Bueno, han a ver, llegado a el inspección primer o punto de también. partida, y esto depende del propio funcionario, del propio docente, es que tiene un deber, que es proteger el derecho del menor. Eso lo tenemos todos, todos, absolutamente todos, ¿no? Esto es como ocurre en la sociedad, donde escuchas que en tu vecino de al lado la pareja discute, incluso que llegan hasta las agresiones físicas. Pero no te metes por aquello del qué dirán, bueno, yo si no pide ayuda, no tal, no. Todos tenemos un deber de si algo pensamos que no se está haciendo correctamente, denunciarlo, para que la persona competente, en este caso el inspector de educación, pueda llevar a cabo una investigación y corroborar si eso es así o no es así, o bien si ese cabo el director. Pero eso parte del deber como conciencia ciudadana que tenemos cada uno, seamos docentes o no seamos docentes. Mi percepción no es esa, mi percepción no es esa, ¿vale? Puede haber de todo. En cuanto a lo que puede haber gente que trabaje más o trabaje menos, eso es así, en cualquier colectivo humano pasa lo mismo.
Pero cuando alguien hace un disparate y estamos que está atentando sobre la identidad del propio alumno, se denuncia inmediatamente, que es lo que pasa con los casos de acoso escolar entre alumnos. El docente denuncia inmediatamente. Luego se verá si es o no, ¿no? Ujú, Se verá si hay o no hay, con la dificultad que esto lleva, que realmente los centros escolares son entornos seguros, es lo que se mueve alrededor del centro escolar, ¿no? Entonces, esa es un poco la circunstancia que va en cada uno, como nuestro deber, de lo que estamos viendo. Pero es el mismo deber que tenemos, pues, cuando vamos al médico y nos hace una pregunta: "Oiga, ¿usted bebe alcohol?". "No, de vez en cuando una botella una copa de vino", y a lo mejor me estoy tomando una cerveza cada día, ¿no? Pero parece que tengo que ir al médico. Eso es complicado, ya depende de cada uno, y no hay herramientas nadie para que nos diga, esto realmente es así, no es así, son percepciones, ujú. Muy bien. Fran, y ahora una pregunta de opinión personal. ¿Cuáles son desde tu perspectiva los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestro sistema educativo actual? Pues mira, el punto fuerte principal del sistema educativo actual es el reconocimiento social que tiene la escuela. ¿M? Un reconocimiento social de que damos por hecho que cuando los alumnos tienen 3 años y ahora ya son 2 años, date cuenta de no haber empezado la enseñanza obligatoria, uno tiene que estudiar y tiene que ir a la escuela. Y la escuela en un pueblo, en una localidad, en un barrio, es todavía una institución social relevante. Y esa es una realidad, es relevante, ¿no? Todo lo que circula en torno a una escuela, eso es un punto fuerte que no hay que renunciar a ello, ¿no? Ahí, es decir, hace años en nuestro país, donde la religión católica era, pues nada que decir, en la época de la dictadura era única y tal, tenía un prestigio la iglesia, la religión católica, que hoy en día no lo tiene, ¿no? Pero la escuela lo sigue teniendo, o sea, sigue teniendo ese reconocimiento social. Otra cosa es el prestigio, cómo consideremos a los docentes y tal, pero ese es el punto fuerte más importante que hay. La escuela es un espacio de unión, un espacio de interacción, un espacio donde se ven las familias, un espacio que marca los ritmos vitales de todos los ciudadanos. O sea, el inicio y final de curso nos lo marca todo. El horario de que llegue hasta las 2 si hay horario de tarde, eso lo marca todo. Las fiestas que se hacen en los centros educativos, Halloween, semanas culturales, lo marca absolutamente todo. Y ese es un punto de valor como influencia que tenemos. Para mí es el punto más fuerte que tiene. El segundo punto fuerte que tiene es la vocación, sobre todo en educación infantil y primaria. Porque el maestro, la maestra que va a ejercer en un colegio, viene porque se ha formado académicamente, donde sabe que su salida profesional es estar en una escuela. En secundaria también tenemos, por supuesto, docentes vocacionales y otros que llega la vocación después. Pero esa vocación por centrarte en el alumno, creo que es lo más grande que tenemos. Y vuelvo a decirlo, en términos generales es así. Cuando uno repasa las memorias de las comunidades autónomas de los cursos escolares, ve que los expedientes disciplinarios que se instruyen son muy poquitos. Lo que pasa es como todo, es cuando estás en una sesión de evaluación y tiendes a focalizar más en los 2, 3, 4 alumnos con comportamientos disruptivos y no le prestas atención a los veintitantos que realmente tienen un comportamiento adecuado. Entonces, ese prestigio social, o sea, ese reconocimiento social, ya lo del prestigio es relativo cómo ven la familia lo que es la escuela, sino esa institución social y ese materia prima con la que contamos, que es los docentes comprometidos con un compromiso que va siempre muchísimo más allá. A los docentes, dar clase muchas veces, hombre, no voy a decir que se gasten su salario en ello, ni muchísimo menos, pero vamos, compras tú los recursos de tu propio bolsillo para que tus alumnos tengan todo un recuerdo para Navidad, como un ejemplo, ¿no? Y vas a cualquier tienda que todos podemos estar pensando, o cualquier página de todo relativamente por poco dinero, pero se te va un dinero que no tienes por qué ponerlo Claro. y tú lo pones. Yo no veo a una enfermera, a un enfermero comprando agujas, ¿no? No lo veo. Aquí sí que lo veo. Aquí veo comprando el tallico para no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Para mí esos son los puntos fuertes. El punto débil, donde yo veo el eslabón más débil es la exigencia que está el profesorado en el punto de mira. Tú no puedes estar en un trabajo permanentemente en el punto de mira. Estás en el punto de mira con la familia, pero desde bien pequeñitos, ¿eh? La familia que en el grupo de WhatsApp te van a comentar X, A o si has dicho no sé qué. Y en el punto de mira por parte del legislador. Es decir, parece que la opinión del docente no cuenta, ¿no? Y ese es el principal problema que yo veo. Esos 2 problemas, esos 2 extremos, ¿no? Lo positivo que tenemos y los puntos débiles, si se permitieran acotar la distancia, permitiría que, sabiendo que estamos en una sociedad compleja, donde es cambiante, adaptarnos mejor a todos esos cambios.
Pero no puede ser que el docente esté constantemente sintiendo que su trabajo está siendo cuestionado y que realmente aquí van a cambiar las cosas, cosas que en otros ámbitos no pasan, que hace que al final, pues, sea lo que hemos hablado antes. ¿Cuándo va a venir el siguiente cambio normativo? ¿Cuándo va a venir la siguiente forma Ujú, de trabajar, ¿no? ujú. Muchísimas gracias por esta respuesta, porque has empezado hablando del reconocimiento, eh, y ya me estaba chirriando, ya estaba pensando, pero luego has especificado muy bien lo de que no el prestigio, que eso ya es otro tema que bueno, que El prestigio es un ah, debate más de fondo porque el prestigio social indudablemente se ha ido perdiendo, o sea, se ha ido perdiendo y además ahí voy. a ver, yo no estoy hablando de que la mejor relación sea la que te dirijas de usted al tutor de tu hijo, no me estoy refiriendo a eso, pero ese usted había antes, iba asociado con ese prestigio, reconocimiento social que hoy en día no lo tiene. No nos engañemos, hoy en día no lo tiene. E insisto, no estoy focalizando y lo dejo muy claro que te tengan que llamar de usted. Me estoy refiriendo a lo que eso conlleva, que cuando tú, como docente, le das una información a la familia, se la estás dando por el bien de su hijo, que le dices, mira, es que tu hijo constantemente se está levantando de la silla, está muy inquieto, está tal, y en vez de la familia ponerse, que no digo que sean todas ni mucho menos, en vez de ponerse y decir: "Pues tienes razón, ¿qué podríamos hacer? ¿Por dónde vamos?". Muchas veces lo que hacen es que se ponen a la defensiva y te dice: "Mi hijo, no, mi hijo no, imposible". A eso me refiero con lo del prestigio, a eso me refiero con lo del prestigio, ¿eh? Sí, sí, eso precisamente era lo que a mí me estaba chirriando y que bueno, que como lo has especificado y ahora más todavía, pues te lo agradezco, Ujú. porque sí, no son pocos los docentes que hablamos de eso, de qué está pasando con las familias y por eso te traía antes la Pero que pregunta no esa quita lo que he de dicho, el prestigio sí, social de la escuela como institución que lo sigue marcando todo. Organizas un mm, festival de Navidad con los críos, ya verás tú a todas las familias yendo a ver los alumnos, y ese prestigio lo tiene como tal. ¿Qué hay claro. diferencia entre una cosa y otra? Sí, sí, sí. Y como punto débil también lo que has nombrado de, la exigencia. La Exigencia. exigencia, que el profesorado sienta esta exigencia, pues también. Pues evidentemente yo la he vivido hasta el último día ahí como docente y la sigo viendo en mis compañeros porque sigo en contacto y bueno, pues ahí están. Ujú. En fin. Y ya, Fran, una última pregunta. Mirando ahora a medio y largo plazo, ¿qué se espera de la educación del futuro? ¿Y qué podemos hacer para acercarnos a ella? Pues mira, yo cuando hice esto del futuro, nada más que te voy a decir irónicamente lo que decimos siempre los inspectores de educación, en los congresos y encuentros que nosotros tenemos de carácter nacional y de carácter internacional, llevamos ya muchos años que siempre se habla de la inspección de educación del futuro, la inspección de educación del siglo XXI, siempre estamos pensando en el futuro, ¿no? ¿Qué nos va a deparar el futuro? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que vamos a volver otra vez a un futuro donde las condiciones laborales, por lo menos en el corto plazo, no parece que vayan a mejorar. No parece que vayan a mejorar. Es decir, no nos engañemos. Por mucho de que se nos quiera decir que sí, que va a reducir la ratio, que se va a disminuir el número de las lectivas, que ya prácticamente la inmensa mayoría de comunidades autónomas lo tienen ya establecido, la realidad es que como no haya una estabilidad y un pacto político, porque yo creo que el pacto social por la educación es más fácil de alcanzar. Hay un pacto político de verdad por la educación, de que implementemos políticas, que nos pongamos todos a una y no tengamos comunidades autónomas donde una va por aquí, la otra va por allá, la otra hace no sé qué, y lo estamos viendo últimamente con lo que ocurre con los procedimientos selectivos, que unas convocan en un cuerpo, otras en otro cuerpo, otras lo que va a suceder ahora en 2026 en Comunidad Valenciana, que van a hacer la oposición en pleno mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Bien, mientras que todo este tipo de cosas no haya una uniformidad clara en lo esencial, en poner en lo esencial, el reto que tenemos a corto plazo para mí no es positivo en esa parte, en las condiciones laborales. A largo plazo, ¿y qué es el principal valor que tenemos en el sistema educativo? Es que a día de hoy esta profesión sigue siendo eminentemente vocacional. Que eso se refleja en la escuela. Sin embargo, tenemos un problema muy importante, que es que nos faltan profesores en secundaria. Faltan profesores. ¿Por qué? Porque comparado con otros sectores laborales, no está siendo tan atractivo dedicarte a la educación como en otros sitios. Y no me quiero ir muy lejos, nada más que ver lo que ocurre con el profesorado de matemáticas. Mejor te vas a la empresa privada, con otras condiciones laborales, con otras condiciones económicas. Porque esto de que antes se valoraba mucho de decir, eh, es que un profesor tiene muchas vacaciones.
hoy ya no están tan en valor, porque hoy ya la sociedad ya no se va de vacaciones un mes de agosto entero. Procura incluso tener las vacaciones más parceladas. Yo cuando hablas con profesores dices: "Si es que a mí me gustaría tener las vacaciones, poder tomármelas cuando yo quisiese", ¿no? Y eso, es así, ¿no? Antes sí, antiguamente, mis padres, bueno, mi padre era tomar las vacaciones en agosto y el hombre solamente tenía 15 días, pero amigos de nuestros, sus padres, agosto era irse a la playa. Claro. Mm. Es que, el tema de la vocación, muchos argumentan, por lo que veo en redes sociales y demás, que es lo que está realmente sosteniendo el sistema ahora mismo. Pero también has hablado ahora mismo de esa falta de profesores que se empieza a notar ya en secundaria y que, pues mira, yo ahora mismo vivo en Bélgica y aquí están con la pénurie, es decir, con la escasez, tanto en primaria como en secundaria. En Francia hablamos de lo mismo, y este podcast ha nacido por inspiración de un podcast en francés que habla de profes que se reinventan. Y bueno, tiene una barbaridad ya de episodios esa muchacha que ni te cuento. Entonces, mi pregunta ahora sería, ¿crees que esto también está llegando a España? Yo creo que sí, sobre todo, como he dicho, se está viendo en secundaria, se está viendo en especialidades de formación profesional. La formación profesional ahora mismo es estratégica y tenemos especialidades donde no hay docentes, ¿no? Y esa es una realidad. Y al final todo se ve. O sea, en un mundo global, lo que ocurre en un sitio, al final se traslada en otro. Y lo hemos vivido recientemente hace unos años con la pandemia de la COVID-19. Lo que empezó en China se reprodujo en todo el mundo. Lo estamos viendo en la geopolítica. Los movimientos de ultraderecha que se están produciendo en distintos estados, vemos que poco a poco va a ir arraigando en distintos sitios, por ejemplo, en nuestro país a día de hoy. Y por supuesto, esa tendencia, claro que pasa, porque estamos en un mundo global. Tú mismo lo dices, tú ahora mismo no estás en España, y estamos haciendo esto sobre todo para un público que habla el castellano, que habla la lengua española, ¿no? Ujú, Estás en otro sitio ahora mismo, por las circunstancias que sea. Claro, este ujú, problema que ya vemos en otros sitios, claro que se replica en otros sitios, no es algo propio de nuestro país. Aquí son los estados donde realmente tienen que ponerse las pilas en el tema educativo, pero también la sociedad, no nos engañemos. Cuando se ujú, pregunta cuáles son los principales problemas que tiene la ciudadanía, nunca aparece la educación entre los primeros. Nunca aparece. No es una exigencia real. Y sin embargo, es donde nos va el futuro. Porque los que el día de mañana descubran la siguiente vacuna contra no sé qué enfermedad son nuestros alumnos que tenemos hoy en día en las aulas. Los que el día de mañana diseñen los mejores aparatos para recibir un tratamiento oncológico en un hospital son nuestros alumnos que tenemos hoy en día en las aulas. Y o hacemos atractiva la profesión docente, no solamente desde el punto de vista retributivo, sino sobre todo de las condiciones laborales que esto también lleva, y también, por supuesto, del retributivo. Todo el mundo tiene derecho, o lo hacemos atractivo para que vengan los mejores con un nivel de exigencia alto, porque el futuro nos va en esto. Pero ¿qué ocurre? Que en el político, en a corto plazo, que son las próximas elecciones, esto no cuenta. Yo hice un estudio que compartí por Instagram y en redes. Con las últimas elecciones generales analicé los programas políticos de los 4 partidos políticos que se presentaban en todas las circunscripciones, ¿no? Perdón, de los 5 partidos políticos que se presentaban en todas las circunscripciones. Fue de Partido Socialista, Partido Popular, Sumar, Podemos y Vox. Hice un análisis de lo que contemplaban en educación. No me llevó a hacerlo mucho tiempo, ¿eh? O sea, te hablo, ujú, me llevó a hacerlo mucho tiempo. Y en algunas cosas más concretas, sobre todo en los que se sitúan en el espectro de la izquierda, hay como un desarrollo mayor de la parte educativa con una mayor concreción, pero en otras cuestiones muy genéricas. A la hora de la verdad nada se traduce en la práctica, también lo digo, pero claro. un peso real de lo que esto importa. Ujú, exactamente, así es. Mm. Pues bueno, Fran, ahora mismo lo acabas de nombrar también tus redes, porque ya estamos llegando al fin de esta primera parte, vamos a llamarla así, porque he hablado con Fran antes de esto, y es que tiene un perfil tan potente, porque como he dicho antes, no solo es inspector, sino que también es preparador de oposiciones, que podría estar hablando con él, bueno, pues durante horas. Así que vamos a dejar una segunda parte en la que hablaremos de las oposiciones y de su labor como preparador de oposiciones. Pero antes de ello, me gustaría que, Fran, contaras dónde te pueden encontrar, en redes, donde tú compartes tus contenidos, etcétera. Bueno, a ver, principalmente hay la página web que es frannortes.es, la página web que utilizo sobre todo principalmente para la formación de oposiciones, porque utilizamos una metodología híbrida, esto de manera online.
Pero en esa web hay una sección que es un blog, que publico yo todas las semanas, y que no es el típico blog donde te voy a publicar la noticia, es un blog de carácter formativo. De hecho, me consta que hay gente que incluso hasta cita el blog, ¿no? Y me esfuerzo en el que Ujú, lo que haya ahí sea un contenido de calidad, ¿no? Y luego me van a encontrar, por supuesto, principalmente la red que utilizo para el público es Instagram, en Fran Nortes. Hay un actor que también se llama Fran Nortes, pero él no está puesto esa es Fran Nortes. En TikTok también estoy, pero es a otro tipo de público. Y luego hay una cosa que abrí ya hace más en enero, en septiembre hizo un año, que es a raíz de un trabajo previo que llevé a cabo con opositores, acompañándolos, y donde todas las semanas le escribía, sacaban plaza y decía: "Es que estamos en falta tener este seguimiento". Entonces se me ocurrió abrir un cuaderno que todos los suscriptores reciben los domingos a eso de las 5 de la tarde. Y todos los domingos, no paro ni en verano ni nada de eso. Es decir, yo escribo y cuento ahí un poco de lo que va a la sociedad, con un carácter muchas veces educativo, otras veces cuento experiencias personales, y estoy sorprendido de los miles de personas que reciben ese cuaderno. Unos lo leerán, otros no, pero recibo interacción y tal. Es un espacio, digamos, más íntimo, ahí donde descubro ujú. cosas de mi vida, de lo que hay. En Instagram y principalmente, pues hablamos de cuestiones educativas, adecuándote mucho al formato que hay en redes. Hace unos años el algoritmo te permitía ser muchísimo, explayarte muchísimo más. Ahora, para tener un alcance y que todos vimos la inmediatez, realmente resumir temas tan complejos como el ámbito educativo, como por ejemplo una de las cosas que tengo publicada hace poco, de si un profesor puede decidir cuándo un alumno va al cuarto de baño o no, tengo que condensar tanto la información en 5 segundos que cuesta, pero el objetivo no es los 5 segundos, el objetivo es que llegue. Entonces me tengo que ir adaptando a cómo evolucionan las cosas, que para mí ese es el gran reto, poder hacerlo en muy poquito tiempo lo que quiero trasladar, ¿no? Entonces en Fran Nortes en Instagram me va a encontrar todo el mundo y sobre todo en mi página web, frannortes.es, que también hay vías de contacto, en el cuaderno, o sea, distintas fórmulas. Estupendo. Y Fran, lo haces, sinceramente, en mi opinión, muy bien esto de resumirlo, como lo haces en Instagram y has dado en el clavo de la publicación que has hecho de si un profe puede decidir cuando un alumno va al baño y demás, con la que, bueno, ya en un episodio futuro del podcast hablaré de ella, porque me hubiera encantado haber visto esta publicación hace un año precisamente, en noviembre, donde yo tuve pues un incidente de este tipo que, bueno, que fue no fue a mayores, pero que me hizo repensar otra vez, pero ¿qué está pasando hoy en día en la docencia? Y por eso te traía todos los temas también antes de las familias y demás. Frank, no te robo más tiempo porque vamos a compartir una segunda sesión en el futuro, así que simplemente agradecerte que hayas estado aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias a ti, a toda la audiencia, encantado y nos volveremos a encontrar y si no, pues nos veremos también en redes, que por ahí sigo también difundiendo cosas que yo creo que nos unen a todos, que es el sistema educativo, de la visión de un inspector de educación que ya sé que no es habitual encontrarlo en redes. Eso es. Hasta la próxima. Venga, adiós, chao. Y hasta aquí esta primera parte de la conversación con Fran. Si algo queda claro después de escucharlo, es que la educación es bastante más compleja de lo que parece desde fuera. Un sistema que cambia sin parar, un profesorado que trabaja bajo una presión enorme, familias cada vez más exigentes y un sinfín de capas burocráticas que no ayudan precisamente a centrarse en lo verdaderamente importante. Y aún así, Fran sigue definiendo su etapa como docente con una palabra que lo dice todo: privilegio. Porque al final, el corazón del sistema sigue siendo el alumnado, y quienes entran cada día en clase para sostenerlo todo son los docentes. Su visión como inspector, esa especie de torre de control que observa todo el tráfico educativo, nos recuerda algo esencial. No está ahí solo para supervisar, sino también para acompañar, asesorar y hacer de puente entre centros, compartiendo buenas prácticas que de otra forma jamás viajarían. Y sobre todo, para garantizar los derechos del alumnado, que es el principio y el final de la película. Y si te ha gustado escuchar cómo Fran no esquiva ni una pregunta, atento a lo que viene, porque en la segunda parte vuelve a mojarse pero bien. Hablará del sistema de oposiciones sin pelos en la lengua, de lo que funciona, de lo que no, y de cómo lo vive él desde dentro como preparador. Nada de rodeos ni de respuestas a medias tintas. No te lo pierdas, te espero aquí la semana que viene con el último episodio del año. Hasta entonces, que tengas un muy bonito día.